Hola queridos hermanos, para el update de hoy quiero referirme a dos cosas. La primera, como es lo principal, que ustedes quieren saber cómo está la comunidad cristiana de la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza y la situación en general en la Franja de Gaza. La situación es terrible, los bombardeos no paran, el número de muertos no cesa de acrecentarse. Y cada vez es más difícil que la gente pueda vivir, o mejor dicho, sobrevivir en la ciudad. Por eso es que se siguen pidiendo, implorando, nos unimos y agradecemos al Santo Padre, al Papa Francisco, quien constantemente, todos los días, llama a la parroquia para saber cómo están, para mostrar su cercanía, su bendición, por todos los esfuerzos que hace para la paz, y nos unimos a su llamamiento a que se cese el fuego, se pare esta guerra, se liberen los rehenes, se curen los miles y miles de heridos. La comunidad cristiana sigue bien, pero bombardeos noche y día, ya hace un mes. Ciertamente que es muy difícil mantener los nervios y la serenidad requerida. Por eso es que le imploran a Dios y piden a todos que recen por la paz. El segundo punto está relacionado a este y es la labor de nuestros misioneros, de los religiosos en especial, pero de nuestros misioneros del Verbo Encarnado. También están las hermanas del Rosario de Jerusalén y las hermanas de la Madre Teresa. El padre Yusuf, que es egipcio, de nuestra congregación del Verbo Encarnado, como saben, está desde el principio ahí, sigue ahí, celebra 2 misas todos los días al amanecer y antes de la misa ya tienen el primer rosario y después se reza el rosario durante todo el día en distintos grupos, algunos en la iglesia, otros afuera, en habitaciones, en donde sea, en las aulas que se han convertido en habitaciones. Y a la tarde con la adoración al Santísimo si pueden exponer, sino con otra vez la meditación, otro rosario y otra misa. Y junto con el padre Yusuf están las hermanas servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, también de nuestra familia religiosa del Verbo Encarnado, la Madre María del Pilar, Yerena Vargas, y la hermana María del Perpetuo Socorro, Yerena Vargas, que no solamente son hermanas porque están en la misma congregación, no solamente son hermanas de sangre, sino que son mellizas, gemelas. Ellas, Dios las llamó, se puede decir, del seno de su madre, para que compartan no solamente la vida y el llamado general a la santidad, sino también el llamado particular a la vida religiosa y particularísimo de estar en esta misión tan emblemática en estos momentos tan difíciles. Y desde el inicio, como el resto de los religiosos, el padre Yusuf y las otras religiosas, han decidido quedarse junto a la gente, junto a Jesús para proteger la iglesia y junto a los refugiados, que son la gran parte de los cristianos de la franja, y los niños de las hermanas de la Madre Teresa, los ancianos, los heridos. Así que vaya también nuestro agradecimiento, nuestra oración por ellas, por el padre Yusuf y por ellas, por las religiosas. Quiero ahora, después en la descripción del video, les mandamos todo el texto, pero hacerlos partícipes de parte de un texto que enviaron el grupo de las madres, las madres, el grupo que lleva adelante el programa el proyecto de las 40 horas, que son 40 horas que se hacen todos los meses de adoración, de oración, de ofrecer sacrificios por las vocaciones en todo el mundo. Son cientos de madres que se dedican a rezar por las vocaciones sacerdotales o vocaciones religiosas, masculinas y femeninas. Este grupo le quiso escribir a una mamá, justamente a la mamá, a la madre de la hermana Pilar y de la hermana Socorro, porque ciertamente es la fe de ella y de su esposo
la que han mantenido y siguen manteniendo la fortaleza de sus hijas, además de la gracia de Dios, evidente. Y entre el texto hermoso que ponen, yo ahora leo una parte, está justamente ese agradecimiento a ella, a la mamá, a la madre de las religiosas. Vaya también, nos unimos también a ese agradecimiento y les pedimos que recen mucho por los religiosos, por las religiosas, por toda la gente de la franja y de toda la región, para que se cese los bombardeos, se pare esta guerra y comience un periodo de reconstrucción, de perdón, de paz, de reconciliación. El texto dice así: cuando nuestras hijas nos dicen queremos entregarnos a Dios, queremos ser sus esposas, queremos trabajar con Él para la salvación de las almas, compartir los sufrimientos de las almas, ser madres, consolar y fortalecer todos los hijos que Dios ponga en mis manos, nos llenamos de emoción de ver que Dios nos haya regalado hijas con un corazón tan magnánimo y más aún las haya elegido por esposas. Y con el pasar del tiempo, su amor a las almas va entrando en nuestro corazón con la misma intensidad. Entendemos también que al mundo lo sostienen almas de esta profunda entrega y que nuestros hijos son elegidos, como fueron los apóstoles, entre miles, para ser instrumentos que hagan fermentar el amor de Cristo entre los hombres. Por eso hoy a la madre de estas dos hermanas religiosas, que están dando todo por las almas, que están haciendo respirar en los que las rodean el suave y esperanzador olor de Cristo, a esta madre que tiene su corazón palpitando como otra María, dando fuerza y sosteniendo, nosotras, las madres de las 40 horas, le damos todo apoyo con nuestras plegarias y también un agradecimiento por su gran ejemplo que irradia un gran amor a Dios. Y como dice San Luis María, que los santos de los últimos tiempos serán como los cedros del Líbano, porque superarán en santidad a muchos, nos queda pensar y desear que sean estos hijos nuestros los elegidos para llevar el amor del corazón de Jesús y el de su madre a todas las almas sufrientes de este mundo que huye de Dios. Muy unidas en el Verbo encarnado, las madres de las 40 horas. Que desde Jerusalén les doy mi bendición en este domingo y recordar que siempre la cruz no es la última palabra. La cruz es paso necesario para ser sepultado con Cristo, pero para resucitar con Él. En este momento en que gran parte de la población de esta zona está sobre el Calvario, no perdamos la esperanza en nuestro buen Dios y imploremos, supliquémosle que nos dé la paz, y sobre todo la paz en las almas, la resurrección espiritual de tantas almas y el cese de las hostilidades. Que la Virgen los bendiga.